predicación? Se encuentra en el libro de Romanos, amén. Que Dios nos pueda estar ayudando, amén, para que sean palabras buenas, entendibles, amén. Que pueda despertar nuestros sentidos espirituales, que podamos estar atentos, amén. Se ha hablado mucho de la misericordia de Dios, amén. Se ha hablado mucho de cuánto Él nos ama y cuando hace la voluntad en nuestras vidas, amén. Hoy Dios nos va a hablar un poco también de todo eso y nos va a hablar en un área que seguramente se está orando, hermanos, amén. Esta palabra fue dada a través de su Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Habló a mi vida y me hizo meditar en otras áreas. En Romanos 12. Vamos a leer 2 versículos solamente, el 1 y el 2, amén. Palabras sencillas que nos ayuden. Romanos 12, 1, 2. Lleva como título en esta versión, en esta Biblia, deberes cristianos, amén. Pero en otras versiones podemos encontrar nuestro cuerpo es de Dios. Amén. ¿Lo cree, hermano? Romanos 12, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Amén. Que todo el pueblo confirme con un amén fuerte, hermano. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Puedo estar tomando asiento. En estos 2 versículos hay mucha esencia, hermanos, si prestamos atención en cada palabra. Amén. El Salmo 107, 33 al 35, hoy nos da la palabra de meditación nuestra hermana, amén. Dios libre de la aflicción, Dios es soberano, Dios es poderoso. Dios creó todo, nos hablaba desde Génesis. Dios nos creó a nosotros, hermano. Dios bendice. Todo lo que tenemos es de Dios. Amén, lo sabemos. No estoy diciendo nada que no sepamos. Todo lo que Dios bendice es porque Él quiere. Lo sabemos, es porque Él quiere. Amén. Hay que estar atentos, se hablaba hoy. Hay que estar prestando atención, se hablaba hoy. Amén. Se hablaba de la gracia, de la misericordia de Dios. Se hablaba que somos cuerpo, templo de Dios. Amén. Se cantaba una alabanza a nuestro hermano David. Jesús es el buen pastor. Amén. Gloria a Dios que dio la vida por nosotros. Amén. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Pero si prestamos atención, se habló mucho de la misericordia y la voluntad de Dios. Amén. 12:1, Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Dice la misericordia de Dios? Las misericordias de Dios. Misericordia, para que nosotros entendamos, es benevolencia, benignidad, bondad, compasión y gracia. Amén. Son todos significados que tienen que ver con lo bueno, que tienen que ver con el favor, con la compasión, con el amor hacia el otro, el prójimo. Amén. Todas cualidades de nuestro Dios que se deben reflejar en sus hijos. Amén. Vamos a entender por qué Dios en su palabra dice las misericordias. Amén. De Dios recibimos muchos favores, hermano, todo el tiempo. Romanos 5, 15 dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero el don no fue como transgresión,
Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Vamos a leerlo otra vez para que se entienda. Romanos 5:15, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Por qué nos dice esto, hermano? Porque por un hombre entró el pecado. Por uno murieron muchos. Pero por uno estuvo la salvación. Amén. Para entender, por Adán, por Eva entró el pecado. Pero como son una sola carne, o sea, el hombre lo permitió, a quien se le había dado el mandato directamente de Dios en el Edén. Amén. Y no prestó atención y no estuvo atento. Entró el pecado. Se le dio la autoridad al adversario. Amén. Y hasta que un hombre no dio la vida, no pagó ese precio, todos murieron. Todos estuvieron en pecado. Amén. Y vamos a entender eso. De que las misericordias de Dios, cuántas cosas hace Dios por nosotros. Vamos a ver Isaías 55:7 para ir dándole forma a lo que Dios hoy nos quiere predicar. ¿Amén? Isaías 55:7 dice así en el nombre del Señor Jesucristo: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Está dando la oportunidad a aquella alma que esté escuchando, así como a nosotros, de que Él perdona. ¿Pero por qué perdona? Por misericordia. Misericordia, que vimos el concepto, la definición. Perdona porque Él es bondadoso, hermano. Perdona porque tiene compasión todavía de las almas. O sea, todavía hay tiempo de volverse. Él dice: vengan a mí, todos los que estén cargados. Amén. Todos los que estén cansados, vengan, déjenme a mí sus cargas. Todo aquel que no esté pasando por una situación de enfermedad, de aflicción, de vicio, problemas en su trabajo, en su familia, sus hijos, vengan. Vengan, que tengo misericordia para ustedes. Amén. Porque por un hombre se dio salvación a todo el mundo. Amén. ¿Y qué nos dice Tito 3:5 en el nombre del Señor Jesucristo? Vamos a Tito, hermano. Tito 3:5. Justificados por la gracia, lleva como título. Tito 3:5 dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Somos merecedores de tan grande salvación? ¿Fue por algo que nosotros habramos hecho? ¿Será porque nuestras obras son buenas? ¿Será porque oramos mucho? ¿Será porque hacemos mucho sacrificio? No, es por Dios. Por Dios. Hoy se hablaba todo lo hermoso que está haciendo en el pueblo. Por Dios, nuestra hermana da un testimonio de que se puede sentar con su familia en la mesa y pueden charlar. Por Dios, hoy se da un testimonio de que nuestras hermanas son bendecidas con la virtuosa. Gloria a Dios. Qué nombre, qué título. Aleluya. No es casualidad, hermano, es hermoso lo que Dios hace. Por misericordia se tiene lo que se tiene, hermano. No es por nuestro esfuerzo. El hombre se puede esforzar muchísimo. Pero ¿hasta dónde va a llegar ese esfuerzo? Amén. ¿En dónde va a repercutir? ¿En su cuerpo? ¿En su mente? ¿En su hogar? ¿En su trabajo? ¿En su caminar? Podemos decir que sí, porque lo hemos visto. Amén. Pero si tan solo aquellos que están escuchando el mundo supiera que por la misericordia de Dios se pueden tener muchas cosas más, qué hermoso sería. Amén.
¿Cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros y todavía no se llega a comprender, hermano? Todavía no se llega a comprender la magnitud con la que Dios actúa en nuestras vidas. Amén. No solo nos liberó del pecado, que esto comenzó como hablábamos al principio, en Génesis, sino que Él nos escogió para amarnos en la fundación del mundo. ¿Podemos entender eso? ¿De que Él nos escogió para amarnos? Él nos amó. ¿Y saben qué, hermano? Él nos puso nombre, apellido, color de pelo, los ojos que tenemos, como somos. Él nos escogió desde el principio cuando fuimos formados, aún sabiendo que nosotros íbamos a desobedecer, aún sabiendo que íbamos a pecar, aún sabiendo la debilidad en nuestra carne, aún sabiendo que muchas veces los pensamientos del hombre no son los de Dios, aún sabiendo que hoy hay maldad, aún sabiendo que hoy no hay amor, aún sabiendo eso, Él desde Génesis, desde el principio, ya nos amó. Y Él ya tenía sus planes para salvación. Formó al hombre y Él ya sabía lo que iba a pasar. O sea, los planes ya estaban. ¿Podemos entender esa misericordia de Dios? Y aquel que esté escuchando en los videos, amén. Dios sabía que naturalmente nosotros no lo elegimos a Él. O que alguien me levante la mano, hermano, si nosotros fuimos a buscar a Dios. Él llegó a nuestras vidas. Y todos los testimonios hablan de que Él llegó a nuestras vidas. Todos los testimonios que hemos escuchado hablan de que Él hizo algo. Algo hizo, nos sacó de lo más vil. De allá, de donde estábamos, cada uno conoce la situación. Pero Él llegó a nuestras vidas, no nosotros. Amén. ¿Y qué dice Juan 15, 16? En el nombre del Señor Jesucristo. Juan 15, 16 muchas veces lo hemos escuchado. Dice así: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto mando, que os améis unos a otros. Amén. Ahora se entiende que no fuimos nosotros que lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Y que el propósito que hoy cada uno tiene en su vida es porque Él así lo quiso. Amén. Entonces, ¿nos tenemos que echar de menos? No. ¿Por qué? Porque si no nos estaríamos olvidando desde el principio, desde Génesis, lo que Él hizo por nosotros. Que su misericordia no queda solamente que Él dio su vida. Antes de que diera su vida el Señor Jesucristo, Él ya sabía lo que tenía que acontecer. Y pasaron miles de años. Fíjese el poder de Dios, hermano. Aleluya. Él ya sabía qué tenía que hacer para que nosotros seamos salvos. Él sabía el precio que se tenía que pagar. ¿Dudó Dios? No. Aún cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento todo lo malo que hizo el pueblo de Israel, ya había un plan de Dios y Él no se arrepintió. Aún viendo que se doblaban rodillas a Baales, idolatría, aún viendo que se mataban entre hermanos, aún viendo toda la inmoralidad, todo lo aborrecible que aconteció, aún había salvación y Él no cambió la idea de que tenía que dar a su Hijo por nosotros. No la cambió. Y aún en este tiempo es el mismo pacto para aquellos que estén escuchando, de que hay tiempo de tomar lo que Dios quiere para su vida. Aceptar de su misericordia. Aún nosotros estando aquí, recordemos de sus misericordias. Amén. Él no solo nos dio la salvación, hermanos. Él no solo desde el principio ya tenía el plan
con nosotros, de darnos la salvación y librarnos del pecado. Él nos dio mucho más. Cuando habla de la misericordia, nosotros, si prestamos atención y vemos a nuestro alrededor, vemos la misericordia de Dios. Porque veo a mi madre, porque veo a mi esposa, a mi hija, veo a mis pastores, veo a mis hermanos, y eso es misericordia. Porque Dios por misericordia me dio una familia espiritual. Por misericordia me permitió ser padre. Por misericordia le permitió ser pastor, un rebaño, ovejas. Por misericordia le permitió ser abuela. Por misericordia tenemos hermanos. Por misericordia. Ahora podemos ver que la misericordia de Dios no queda en que solamente fuimos salvos, sino que tenemos que valorar que la misericordia de Dios es todo. Es todo, hermano. O sea, cuando se predique, no se predique solamente que Dios dio su vida. No, Dios todos los días nos está dando cosas buenas. Que muchas veces no las meditamos. Que muchas veces nos quedamos solamente con algunas cosas. Amén. ¿Qué más nos dará Dios? Tenemos un hogar, tenemos un trabajo, tenemos comida todos los días, todo por misericordia de Dios. No es por nosotros. Eso es algo que nos tiene que quedar muy claro. Por misericordia. Porque aún siendo pecadores estamos recibiendo bendiciones de Dios. Aún siendo pecadores, hermano. Amén. ¿Por qué Él nos dice, hijo, por qué te pones carga? ¿Por qué te pones carga? Si te he dejado en mi pacto, si te arrodillas y te humillares y te arrepintieras de corazón sincero, te perdono. ¿O te estás olvidando de misericordia? ¿Nos podemos olvidar de la misericordia de Dios? No. ¿Qué pasa cuando el creyente no avanza? Cuando el creyente está todo el tiempo afligiéndose propiamente. Meditémoslo. ¿Se está teniendo en cuenta la misericordia de Dios? No. ¿Se está agradeciendo cada día que abrimos los ojos? ¡Qué hermoso día! Esté nublado, esté lloviendo, haya nieve, haya sol. ¡Qué hermoso día! Porque puedo respirar. Porque abro los ojos y puedo ver que estoy en un lugar cómodo. Amén. Eso es misericordia de Dios. Eso es para que nosotros nos esforcemos. Amén. Eso es para que nosotros podamos agradecer a Dios, ser agradecidos, hermano. Cuando nosotros entendemos lo que Dios hace por nosotros, vamos a entender y poder dar la gloria que Dios se merece. Cuando nosotros entendamos eso, y hoy Dios nos está hablando esto, porque muchas veces, hermanos, se llega a adorar a Dios, y esto nos incluye a todos, amén. Y realmente damos gracias, damos la gloria a Dios como debe ser, que Dios nos ayude, amén. Realmente reconocemos que ese día hay misericordia en nuestras vidas, que Dios nos ayude. Cuando nosotros entendamos, vamos a poder dar la gloria que Él se merece, amén. Vamos a poder entregar nuestro cuerpo a servirle, nuestro cuerpo a servidumbre y ser agradecidos, hermano. En el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer Romanos 15. Romanos 15 del 7 al 12, amén. Romanos 15 del 7 al 12. ¿Lo tiene, hermano David? Dios lo bendiga, amén. Le da, por favor. Amén. Dios le bendiga más, pueblo. Aleluya. Romanos 15 del 7 Al 12, por al favor. 12. El Evangelio a los gentiles. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre.
Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amén. Cristo vino a hacerse siervo Así es. de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Amén. En este evangelio, como lleva el título Evangelio a los gentiles, entramos nosotros y nos está hablando de servir para demostrar lo que Dios hizo y lo que Dios quiere hacer. Amén. Romanos 9:14 dice así en el nombre del Señor Jesucristo: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo quiera compadezca. Ahora, ¿hay algo que impida que Dios tenga misericordia del mundo en este tiempo? Dios hace como quiere, hermanos. O sea, ahora declaramos en el nombre del Señor Jesucristo que aquella alma que esté escuchando va a ser salva. Amén. No importa la condición, porque Dios hace como quiere, tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y del que no, no. Porque al faraón lo endureció. Pero le dio oportunidad al faraón muchas veces. Le demostró su poder. Pero eso llevó a endurecer más el corazón del faraón. Amén. Pero Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, hermano. Tuvo misericordia con nosotros y aún las tiene. Amén. Estamos en un tiempo donde tenemos que entender que Dios puede cambiar. Amén. Cuando Dios habló por profecía a través de la predicación pasada, de que no muchos por cuales se tiene oración van a ser salvos. Y esto es en general, no solo para nosotros, sino en el mundo. Amén. Porque Dios va a tener misericordia de quien quiere tener misericordia. Pero Dios va a dar la oportunidad a esa alma. Amén. Para que eso también se entienda. Va a haber oportunidad. No sabemos cuántas veces, pero Dios sí. Amén. Después Dios sabrá qué hacer y cuál va a ser su voluntad, hermano. En el nombre del Señor Jesucristo. Lo que hagamos para Dios sea para agradar a Él con amor. Amén. Que podamos en el nombre del Señor Jesucristo entender que nosotros le pertenecemos totalmente a Dios. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo, volvamos a Romanos 12. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué estará hablando Pablo acá? Nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Como hablábamos anteriormente, nosotros, el cuerpo le pertenece a Dios. Él pagó. Amén. Muchas veces no lo meditamos en su profundidad. Por eso hablaba, hermano, recién, que todo lo que hagamos que sea para agradar a Él con amor, con devoción, con adoración, con santidad. Amén. Ofrecer el cuerpo a su servicio. Vamos a leer Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Amén. Primera de Pedro 2, 4 y 5. ¿Lo tenemos, hermano? Hermano Lorena, ¿le da la lectura, por favor? Primera de Pedro 2, 4 y 5. 4 y 5. En el nombre del Señor Jesucristo lleva como título la piedra viva. Acercados a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres,
para Dios escogida y Amén. preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Lorena. Amén. Pero muestra a la iglesia como un templo vivo. Pero ¿quiénes forman parte de la iglesia, hermano? ¿Quiénes somos templo del Espíritu Santo? Nosotros. Amén. Como templo vivo y espiritual, Pedro habla de la iglesia. Y que el fundamento, la piedra del ángulo es Cristo. Amén. Amén. Pablo también habla en Romanos, cuando él dice que somos como un cuerpo, donde cada miembro tiene una cabeza. Amén. Y la cabeza es Cristo. Ahora vamos entendiendo que cada uno tiene un lugar en la iglesia, en lo espiritual. Cada uno forma parte. Amén. Pero nuestra base, nuestra cabeza siempre es Cristo. En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué pasa cuando nosotros no meditamos en que somos templo del Espíritu Santo y que nuestro cuerpo es un sacrificio vivo, un sacrificio santo y agradable a Dios? Amén. Amén. ¿Se puede construir un muro con ladrillos débiles, piedras débiles? ¿Qué va a pasar? Se tambalea, se puede llegar a caer, puede venir un viento fuerte y se cae. Amén. Porque tal vez hay alguno de esos ladrillos, esas piedras que no están bien colocadas, o tal vez son débiles, se rompen más fácil. Amén. Dios nos está hablando que nosotros podamos entender que somos miembros. Amén. Amén. Miembros y que en conjunto nos fortalecemos. Amén. Y que vamos a entender que nosotros tenemos que estar siempre a servicio de Dios. Siempre tenemos que estar al servicio porque no somos dueños de nuestro propio, sino que somos templo del Espíritu Santo. Hermano, si nosotros entendemos en el Antiguo Testamento, en Levítico, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5 y 6, habla de las leyes y los sacrificios, habla de las ofrendas. Y para hacerlo sencillo y breve, habían sacerdotes que tenían una vestimenta, sacerdotes que estaban consagrados al trabajo en el templo y sacerdotes que hacían sacrificio. Amén. En estos tiempos Dios nos está diciendo que somos templo del Espíritu Santo. ¿Lo entendemos? Segundo, somos sacerdotes de Dios. Y tercero, que presentemos sacrificio vivo. Ahora, si nosotros lo entendemos, si somos sacerdotes, ¿cómo debemos tener el cuidado del templo? En santidad. Amén. Somos sacerdotes del propio templo, somos sacerdotes de nosotros mismos, pero no por lo que nosotros queramos, sino para servirle a Dios. Amén. Si estamos entendiendo, hermanos, lo que Dios nos está hablando hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, dice así: cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Culto racional a Dios. Vamos a ir por partes, estamos en el versículo 1. Amén. Culto racional. Culto significa servicio. Y racional, justo. Amén. Justo en verdad, en la luz. Pero ¿se entiende lo que es palabra justo? Después usted lo puede llevar. Lo que es culto, ¿lo entiende? Es un servicio. Amén. Para que sigamos entendiendo, no solo el culto racional a Dios significa adorarlo. No, hermanos, no queda solamente ahí. También requiere de que nosotros nos separemos del mundo. ¿Por qué? Porque estamos llevando el templo de Dios. Ahora, ¿el templo de Dios lo llevaríamos a cualquier lugar? El templo de Dios hablaría malas palabras, por dar un ejemplo. El templo de Dios sería glotón, sería goloso. El templo de Dios haría más esfuerzo del que
puede soportar el templo de Dios. ¿Cómo está hoy nuestro templo de Dios? Que no nos pertenece, pero somos sacerdotes, o sea, tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Tenemos la responsabilidad de prepararlo. Porque los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían una responsabilidad sobre ese lugar, sobre el templo. Y cuando se hacían cosas que a Dios no le agradaban, venían fuego y los mataban. Amén. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? Presentaron fuegos extraños, ofrendas extrañas y vino el poder de Dios y los mató. O sea, fíjense la responsabilidad que hoy llevamos. No hace falta estar como líder, no hace falta ser profeta, ser evangelista, ser misionero, ser obispo, hermano, todo lo que conocemos. Porque ya somos sacerdotes, o sea que cada uno tiene una responsabilidad grande. Si no la ha meditado, hoy puedes también. No es que me preparo cuando trabajo para predicar. No es que solamente cuando me toca ministrar las alabanzas. O sea, todos los días. ¿Por qué Dios nos hablaría de que cada día trae su afán? Porque como sacerdote, cada día va a tener una situación diferente en el templo, pero va a ser responsable de la decisión que tome el sacerdote sobre ese templo. Y cada uno es sacerdote de su templo, hermano. ¿Vamos entendiendo? Por eso Pablo hablaba, presenten sus cuerpos en sacrificio a Dios. Sírvanle en santidad, adórenle, apártense de todo aquello que llega a contaminar el templo en el cual ustedes viven cada día. Y acuérdense que el templo no es de ustedes, es de Dios, porque Él pagó. Amén. Por misericordia nos permite que podamos servirle. Amén. Entonces hablábamos que no solo es adorarlo, no solo es venir a alabar, cerrar los ojos, que eso no está mal, hermano, que no se malentienda, sino también es apartarse del mundo. El sacrificio que hoy se debe hacer es para adorar en oración, en ayuno, en palabra, pero no significa que es descuidarlo. Amén. Muchas veces se ha hablado que hay que orar y ayunar, amén, pero muchas veces la persona, el Hijo de Dios, hace un ayuno, amén, pero no se siente bien. Tiene dolor de cabeza, no puede descansar. ¿Dios lo toma? Porque el sacerdote está haciendo algo imprudente. O sea, le manda la señal, si ya hay algo que no está correcto en su cuerpo, Dios mismo, porque Dios administra a ese sacerdote, o sea, nosotros, en que algo en nuestro cuerpo no está funcionando. O sea, Dios dice su misericordia, que primero obedezcan, primero estén en santidad. Y no quita que se tenga que ayunar, porque hay que ayunar para estar preparado espiritualmente. Pero depende de la condición de ese templo y depende de la condición del sacerdote, la decisión que vaya a tomar, hermano. Amén. Es un ejemplo pequeño, pero que todos conocemos, amén. Y aquel que esté escuchando que pueda prestar atención, no quedarse con esto. Amén. Que Dios ponga ese temor en su corazón para seguir buscando más. Así es. Que ponga ese temor en su corazón para ir a la palabra y dedicarle tiempo, porque Dios le va a revelar. Créalo. Amén. Así hace con cada uno de los que predicamos. Esto no es porque nosotros nos sentamos y nos ponemos a escribir bonito, sino porque Dios nos va guiando y así es lo que le pedimos, que Él nos guíe, que sean palabras entendidas en el nombre del Señor Jesucristo. Y Dios los bendiga, amén. Hermanos, estamos entendiendo nuestro trabajo, que no es solamente orar, ayudar, ayunar, no es solamente palabra, adorar, es todos los días estar atentos. Porque si nosotros, a alguien se nos llega a decir, usted va a quedar a cargo de esta iglesia, la persona se queda a cargo. ¿Qué va a pasar si esa persona no limpia? Si esa persona empieza a poner música mundana en la iglesia, si esa persona no barre afuera, si esa persona no pinta, no mantiene, no cambia un foco que está quemado. Fíjense los ejemplos que estamos llevando. Ahora llevémoslos a nuestro cuerpo. ¿Qué pasa si nosotros no cuidamos lo que Dios nos ha prestado por misericordia? ¿Qué pasa si el servicio que ofrecemos no es el que a Dios le agrada? ¿Qué pasa como sacerdotes? Amén. Hoy vemos, hermano, que
Dios nos habla que no nos descuidemos, que prestemos atención. Hoy se habló. Amén. El culto racional a Dios, como hablábamos, era apartarse, era adorarlo, no descuidar el cuerpo, pero también tenemos que entender que otro tipo de sacrificio o ofrenda que el sacerdote debe hacer, aparte de orar, de adorarlo, de apartarse del mundo, es renunciar a las cosas que son valiosas. Y uno dice, ¿por qué dice valiosa, hermano? Porque el valor se lo da al hombre. Y uno dice, sí, puede ser a lo bueno o a lo malo. Amén. ¿Eso lo entendemos? El valor se lo da la persona. Cuando se dice, tenés que renunciar a esto. Sí, pero me está costando. Sí, pero es algo que no puedo. Es algo que me cuesta, que no sé si qué puede llegar a pasar. ¿Qué valor le está dando la persona a eso? Le está dando mucho valor a algo que no edifica. Amén. Y si lo entendemos es así, hermano. Ahora, ¿qué pasa si le da valor a lo que edifica, a lo que Dios quiere? Eso ya no permanece. Pero para que el templo de esa persona sea limpio y sea libre de todo eso, tiene que renunciar. Eso es lo que Dios pide. Una renuncia, algo que dé lugar a un propósito, a un objetivo mejor. ¿Por qué? Porque la obra de Dios avanza, amén. Entonces nosotros como templo, como sacerdotes tenemos que avanzar. No nos podemos quedar todavía con cosas que se están valorando que no son de Dios. Y acá no estoy juzgando a nadie, hermano. Acá es lo que Dios habla a mi vida. Que si mi persona no deja cosas que le estoy dando valor, que no son de edificación y no me van a llevar a un objetivo de crecimiento, de madurez espiritual, tiene que renunciar usted como sacerdote, porque tiene un templo en el cual mora el Espíritu Santo. O sea, tiene una responsabilidad. Le estoy dando la salida. Ahora depende del sacerdote, todos nosotros somos sacerdotes, de qué decisión vamos a tomar, de cómo queremos que esté nuestro templo. Si queremos recibir la bendición de Dios, amén, porque la misericordia de Dios, hermano, está. Pero también sabemos que el tiempo se está acercando, que se está cortando todo, que está aumentando la maldad. ¿Y cómo nos vamos a encontrar si Dios llega? ¿Cómo nos vamos a encontrar? Dios nos está hablando muy claro en esta palabra, que Él tiene propósito en nuestras vidas, que Él nos quiere ayudar, hermano. ¿Cómo cuidamos lo de Dios? Lo de Dios no significa solamente los hijos, no significa estar de líder, no significa solamente el don, el talento que tenemos. Cuidar lo de Dios es cuidar todo. Porque todo es Dios. ¿Y por qué hablamos así? Porque nosotros conocemos la verdad. Amén. En cambio, aquel que no conoce la verdad, ¿va a cuidar? No. Aquel que no conoce la palabra de Dios, ¿va a prestar atención a los cuidados? No. No lo podemos ver. ¿Qué está pasando en este tiempo? Hay mucha gente con ansiedad, mucha gente turbada, mucha enfermedad, mucha gente que busca la solución en vacunas, busca la solución en otras cosas. Gente también afanada y con idolatría, gente en estos tiempos donde los gimnasios más llenos están. ¿Y qué están haciendo ahí? En los tiempos antiguos, en Grecia, en Roma, se idolatraba, había una idolatría al cuerpo. Ahora dígame, ¿es lo diferente a lo de hoy? No, estamos viendo lo mismo. Pero Dios lo permitió. Amén. Esto no quiere decir que no se puede salir a caminar, no se puede andar en bici, no se pueda mantener. Sí, el templo también hay que cuidarlo. No afanarse sin el ejercicio, pero sí cuidarlo. En comidas también. Somos responsables como sacerdotes de lo que comamos, de lo que hacemos, si dormimos mucho. Amén. O poco, todo. O sea, hermanos, vamos a entender que todo depende de la decisión que tomemos. Y nosotros ya no podemos decir que la decisión la tomamos porque pensé esto, o esto era mejor o no, porque está la palabra de Dios. O sea, las decisiones van a depender si el sacerdote vaya a escudriñar
las leyes que Dios dejó? Así es. ¿O va a tomar una decisión apresurada, imprudente? Dios nos está hablando más profundo acá, pero nos está dando a conocer lo que ya sabíamos que tal vez no lo estábamos haciendo. Amén. Primeramente mi persona, en el nombre del Señor Jesucristo. Es con nuestro cuerpo, hermanos, que nosotros servimos a Dios, pero también pecamos. O para pecar dejamos el cuerpo. No. O sea, ¿se entiende lo que Dios nos está hablando hoy? Somos templo del Espíritu Santo, pero también hay pecado. Amén. Ahora, si nosotros reconocemos que ya se pagó eso, que hay que arrepentirse, pedir perdón y ir a las leyes para que el templo no se contamine más, lo tenemos que hacer. Amén. ¿Tenemos una salida? Dios siempre nos dice, hay una salida a todo tentación, todo problema, toda dificultad. Hijos, hay salida. Porque les permito que pasen por eso, para que ustedes reaccionen y se den cuenta, para que maduren. Necesitan madurar, porque están a cargo de algo importante. Porque este templo, ¿a quién pertenece y hacia dónde tiene que ir? ¿Y cómo lo tiene que recibir Dios allá arriba? En santidad. Dios tiene que ver que nos esforzamos, hicimos lo mejor que pudimos para agradarle a Dios, para poder entrar en esa vida eterna, hermanos. Hay una responsabilidad. Por eso Dios dice que al que le da más responsabilidad tiene. Porque no solamente va a tener que encargarse del templo cada día, sino que también va a tener que agregarle algo más. Pero Dios no da a cualquiera por dar, sino por su voluntad fue así. Amén. Y lo da el tiempo que Él quiere darlo. Es con nuestro cuerpo que nosotros debemos servir. Que cada acto que hagamos con nuestro cuerpo sea para demostrar la obediencia a Dios. Él es lo más precioso. Entonces hay que demostrarlo con el acto, con el cuerpo. Hay que demostrarlo con el templo. Morir al pecado y todo lo que ofrece el mundo. Que sabemos, hermanos, de quién está. Amén. Entonces, cuando venga algo del mundo, algo que quiera ofrecer, ya sabemos que nosotros este templo lo debemos cuidar. Entonces ahora la decisión va a ser más fácil, hermano, porque nos vamos a dar cuenta enseguida cuando viene de Dios y cuando no. Ahora nos habla de nuestro cuerpo, si prestamos atención, y vamos a recordar Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora vamos entendiendo lo que Dios nos dice. Amén. Pablo nos está hablando del cuerpo, porque el cuerpo que una vez estuvo en pecado hoy pertenece a Cristo. Estuvo, pero hoy pertenece a Cristo, porque somos templo del Espíritu Santo y tenemos una nueva vida en Cristo, hermanos. Primera de Corintios 3, 16, 17. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Está en la palabra? Ahora, ¿lo estamos reconociendo y entendiendo lo que Dios nos está hablando? ¿Por qué también nos habla del fruto del Espíritu Santo? ¿Por qué también nos habla de las obras de la carne? Porque en el templo cada vez hay que ir sacando toda obra de la carne. Porque en el templo tiene que empezar a haber fruto del Espíritu. Porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces que pueda haber amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que pueda haber un dominio. Que podamos tener el amor por el otro. Amén. Que Dios nos pueda estar ayudando en el nombre del Señor Jesucristo. Efesios 4:17. Vamos a estar leyendo Efesios 4:17. Amén. Efesios 4:17. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Pastora, usted que dijo amén. Por favor. En el nombre del Señor Jesucristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,
que no andéis como los otros gentiles, dice su palabra. Amén. Amén. Que andan en la vanidad de su mente. Debemos entender que es una vida nueva en Cristo que tenemos, hermano. Debemos entender que somos templo del Espíritu Santo. Debemos acordarnos que este cuerpo no nos pertenece, como veníamos hablando. Amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dice Mateo 16:24. Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es decir, no me pertenece a mí esto es tuyo, ayúdame. Este sentimiento no es de ti, Señor Jesucristo, ayúdame, porque soy templo tuyo. Y tú me has dado una responsabilidad que debo tenerlo en santidad, que debo prepararme para que tú me ayudes a crecer y madurar. Por eso Dios nos deja en su palabra, que tome su cruz y sígame. Pero niéguese a usted mismo primero, para poder servirle a Dios y que se le sea más fácil, hermano. Y negarse a sí mismo, volvemos a lo que hablamos atrás, el sacrificio que presentamos a Dios, no solo en adoración, no solo en ayuno, no solo en palabra, no solo apartarnos del mundo, no solo renunciar, sino que todos los días lo tenemos que hacer, hermano. Todos los días tenemos que meditar en que debemos cuidar lo que Dios nos ha dado. Entonces ya sabemos que hemos recibido las misericordias de Dios y que debemos presentarnos entero al servicio de Dios, amén, como un acto de adoración. Somos sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque tenemos vida, hermanos, porque podemos respirar, porque podemos vernos, pero somos sacrificio delante de Dios porque todos los días tenemos que adorar. Todos los días tenemos que someter la obra carnal. Todos los días dar gracias, arrepentirnos, humillarnos. Y eso es un modo de adorar a Dios. Eso es un modo de presentar sacrificio. Porque antes se presentaba sacrificio a través de un animal. Pero Dios nos hizo un nuevo pacto que fue un mejor, de que nosotros lo podemos hacer si doblamos rodillas. Si reconocemos que estamos equivocados y si reconocemos y nos negamos nosotros mismos y reconocemos que todo le pertenece a Dios, que nosotros le pertenecemos a Dios. Amén. Que podamos hacer todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Si coméis, si bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dios nos está hablando claramente que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer mente en Cristo. Andar en verdad, se ha hablado muchas veces de eso. Y muchas veces no prestamos atención. No bebemos y comemos muchas veces pensando en Cristo. O dígame si es así. Muchas veces no lo hacemos, hermano. No lo hacemos. Mi persona muchas veces no así oramos. A veces nos apuramos. En el nombre del Señor Jesucristo se come. De ahí no estamos siendo prudentes. Esto no significa que no podamos equivocarnos, sí, pero que podamos aprender de eso. Amén. Que también no hagamos todo lo que hacemos como para Cristo. Si hacemos las cosas para Cristo, hermanos, nos sentiríamos gozosos, alegres. No habría aflicción, no habría angustia, no habría preocupación, porque lo estamos haciendo para Cristo. Ahora, cuando se hace algo imprudente, algo por apresurado, ¿la persona está tranquila? ¿La persona puede dormir bien? No. ¿Por qué? Porque no fue para Cristo. O sea, Dios advierte, porque Dios advierte también, en el nombre del Señor Jesucristo. Y me ha pasado, hermanos, por eso que hablo de ese testimonio. Vamos al versículo 2 de Romanos 12. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy se habló de la voluntad de Dios. Amén. Por su voluntad han llegado bendiciones y gloria a Dios. Porque esos testimonios no son solamente para agradecer, sino se está adorando a Dios por lo que hizo. Amén. Hoy nos gozamos por el testimonio de las hermanas. Amén. Por misericordia de Dios. Se está adorando, están llegando las máquinas para el curso de costura. Se está llegando la bendición a las hermanas. Amén. Porque Dios lo permitió. Hermanos, es impresionante la misericordia de Dios cada día con nosotros. Pero muchas veces, para no olvidarse, el Hijo de Dios, la hija de Dios no lo ve y pierde tiempo muchas veces pensando cosas que no son de Dios. Ya sean negativas, ya sean cosas que autoculpan, ya sean pensamientos que lleven a pensar otra cosa, porque el pensamiento que empieza así de chiquito, se hace así. Y más grande. Si no se corta, si no se renuncia, y eso lo hablamos al principio. Los pensamientos, ya ha sido predicado, predicaciones anteriores. Los pensamientos que no son de Dios, si no se cortan, se agrandan. Se agranda. Es el deber del sacerdote, de nosotros como sacerdotes y para cuidar el templo, de prestar atención en esas cosas. Amén. Y no olvidarse que también Dios da recursos. Un ejemplo de recursos, nuestros pastores. Amén. Un ejemplo de recursos, la palabra. Muchas veces también Dios nos da recursos revelándonos en sueños. O revelando, usando a algún hermano, hermana, para advertir. Y ahí, ¿quiénes entran? Los atalayas. O sea, miren qué importante es el deber del profeta. ¿Por qué? Porque va a ayudar a cada sacerdote a que esté atento en su templo. Amén. Por eso el Espíritu Santo nos habla de que no callemos. Porque tal vez está usando a su hija, a su hijo, para advertir a alguien que está haciendo algo incorrecto. O lo que se va a venir. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. No conforméis a este siglo, decía el versículo 2, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué es el entendimiento? La mente. Y hoy se habló de eso. Tener la mente de Cristo, la palabra de Dios. Amén. Y vamos a ver la primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16, amén. En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos todo, hermano? Dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Quién nos va a instruir a Él? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos su palabra. Él nos instruye a nosotros, hermano. Porque si no nos da la interpretación de la palabra, muchas veces cuando la leemos, cuando la sabemos, los versículos clave, Él en todo momento va renovando. Él en todo momento va dando esencia. Porque uno puede decir, ¿se acuerdan de este versículo, hermano, que lo leímos? Bueno, Dios reveló esto. O sea, su palabra constantemente nos está edificando, hermano. Constantemente Él nos está ayudando como sus hijos. Y tener la mente de Cristo, hermano, para que usted pueda entenderlo, es conocer la voluntad de Dios y su propósito. Significa también evaluar y ver las cosas como Dios las ve. ¿Vamos entendiendo qué es tener la mente de Cristo y cómo nos va a ayudar a nosotros en estos tiempos
Amén. No estoy predicando nada que no se sepa, hermano, sino que Dios nos está de nuevo recordando. Entonces, conocer la voluntad de Dios, su propósito, es evaluar las cosas y verlas como Dios las vería. ¿Cuántos de nosotros hemos evaluado la situación y la hemos visto como Dios cuando hemos tenido que tomar decisiones? ¿Cuántos, hermanos? Muy pocas veces. ¿Y cómo ha llegado que nosotros entendimos cómo ve las cosas Dios? ¿Por qué ha llegado un versículo bíblico? ¿Por qué ha llegado algo que Dios ha grabado en nuestra mente? Amén. Un ejemplo, cuando se tienen que tomar decisiones con mi esposa, un viaje, y recordamos que en Santiago decía, si Dios quiere, haremos esto. Si Dios quiere, iremos allá. Amén. Pero antes que eso tuvimos que aprender. Amén. Nuevamente Dios nos hizo recordar. Hermano, Dios nos está dando el conocimiento y nos está haciendo recordar lo que debemos hacer. ¿Qué más significa tener la mente de Cristo? Significa entender la santidad de Dios y lo detestable del pecado. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice Filipenses 2:5. ¿Qué sentir hubo en el Señor Jesucristo? Un sentir de obediencia. Un sentir de no hacer su voluntad, sino la del Padre. Porque Él oró. Pero ¿qué le dijo? Pasa esta copa de mí, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Amén. El sentir del Señor Jesucristo, de Jesús cuando caminó, fue hacer la voluntad de Dios. Hoy nosotros tenemos una responsabilidad. Por misericordia se nos dio esto hermoso, que es decir, somos templo del Espíritu Santo. Que es decir, somos sacerdotes, porque le servimos a Dios. Pero no queda ahí, sino que tenemos responsabilidades, hermano. Tenemos responsabilidades. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios bendiga a los niños, amén. Y vamos a ir a 1 Corintios 6:15 y ya vamos a ir terminando, amén. 1 Corintios 6:15. Y lleva como título glorificar a Dios en vuestro cuerpo, amén. Para que podamos entender que Dios nos habla en su palabra de dónde venimos, amén. Somos peregrinos en este lugar, sí, porque tenemos un lugar de pertenencia y tenemos la responsabilidad de cuidar lo que Dios nos ha dado, amén. 1 Corintios 15 al 20, 6 de 15 al 20, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿Y no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿de quién somos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra vida hoy? ¿Cómo estamos viviendo vuestras vidas en Cristo? ¿Cómo está nuestro templo? ¿Lo estamos cuidando? ¿Qué estamos haciendo para agradar a Dios? Por todo lo que hizo por nosotros y lo que hace. Dios nos está dando el entendimiento para que meditemos, hermano. Él nos da su palabra para que meditemos. Amén. ¿Cuál es su voluntad y su propósito en nuestras vidas? Dios quiere
que lo entendamos, pero depende de nosotros hacer los deberes como hijos de Dios. Depende de nosotros. Hoy se hablaba en testimonio de una hermana que estudió, terminó sus estudios y está esperando recibir ese título. Nosotros, ¿qué estamos haciendo para recibir ese título? Esa entrada, amén, eterna. ¿Estamos haciendo los deberes como hijos de Dios, como hijas de Dios, como sacerdotes que somos en este templo, que sabemos quién habita? En todos está el Espíritu Santo, hermanos, eso no lo duden. No se echen menos, porque si no estaría echando en menos la sangre del Señor Jesucristo. Él pagó por todos y nosotros nos arrepentimos, nosotros lo aceptamos, porque Él nos escogió a nosotros. No nosotros, Él vino a nuestra vida y nos dijo, ustedes van a servirme. ¿Por qué? Porque pagué por ustedes. Por eso hoy les hablo. Amén. ¿Cómo estamos delante de Dios? Que Dios nos ayude, hermano. Hasta acá es la palabra. Aquellas almas que estén viendo a través de internet, cual Dios ha permitido este medio. Así que lo creemos por fe, que esta palabra no va a volver vacía. Creemos por fe que en cualquier lugar del mundo donde esté le va a dar el entendimiento, la interpretación de lo que Dios hoy nos está hablando. Y que pueda reconocer que usted le pertenece a Dios. Que no hay pecado que le impida volverse a Cristo, porque el pecado ya fue pagado. Amén. Pero Dios está pidiendo que se vuelvan a Él, que se arrepientan sinceramente de corazón. Que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hasta acá es la palabra, hermanos. Dios los bendiga mucho. Amén. Vamos a orar por aquellas almas que estén escuchando. Créanle a Dios. Tengan esa fe. Amén. De que esta oración no es en vano, de que esta oración pueda usted permitirle entrar a Dios a su corazón. Amén. Que Dios pueda estar obrando en esta hora. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias por permitirnos llegar a cada alma, a cada hogar en esta hora. No conocemos, Señor Jesucristo, quien pueda estar viendo este video, pero sí te conocemos a ti, que eres un Dios poderoso, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, que tienes, Padre bendito, el poder, Padre bendito, para orar en esa alma en esta hora. Si hay algún alma que quiera aceptar al Señor Jesucristo en su corazón, que en esta hora tengan deseo, la necesidad de arrepentirse de todo pecado, que tengan el deseo, el anhelo en su corazón de volverse a Cristo Jesús y servirle. En esta hora, Dios mío, tú extiendas tu mano de misericordia. Empieza a orar Cristo Jesús, Dios mío, de la mollera a la planta de los pies, ungiéndolo con tu sangre bendita y poderosa, Dios mío. Intercedemos en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo, para que tú, Dios mío, estés tomando, Padre bendito, esa oración. Estés tomando, Señor Jesucristo, Padre bendito, si Padre bendito no puede abrir sus labios, que tú estés tomando lo que en su corazón anhela, Dios mío. En esta hora tú conoces la situación que está, Señor Jesucristo, cada alma. En esta hora te pido por misericordia, Dios mío, que derrames de tu presencia en esta hora, Señor Jesucristo. Empieces a obrar, Dios mío, sobre esa alma, en nombre del Señor Jesucristo. Llevándote todo yugo de esclavitud, llevándote, Señor, toda, Padre bendito, ligadura de impiedad, toda carga de opresión, todo aquello, Señor Jesucristo, que esté atando a esta alma, no lo permita. Tú tienes poder, Señor Jesucristo, en esta hora, para quebrantar, Dios mío, ese corazón, para sacar toda dureza. En esta hora, Dios mío, Padre bendito, todo oído que esté escuchando, en esta hora, que Cristo Jesús salva, que Cristo Jesús viene pronto. Obra, Espíritu Santo, Él llama un arrepentimiento sincero. Él llama para que todo aquel que alguna vez le ha servido, todo
Todo aquel, Dios mío, que ha estado, Padre bendito, en los caminos de Cristo y se ha apartado en esta hora, pueda volverse en el nombre del Señor Jesucristo. Tenga la oportunidad de arrepentirse, un Dios todopoderoso, que todo lo ve en el nombre de Cristo Jesús. Él sabe suplir nuestras necesidades. Él sabe, Señor Jesucristo, que tú nos sustentas en esta hora. Tú conoces esa alma, Dios mío, que está afligida. Sí, Dios mío, Padre bendito, en esta hora hay hogares, Dios mío, Padre bendito, en cual, Padre Santo, ha llegado, Padre bendito, Padre Santo, la pobreza, la miseria, Dios mío, toda plaga. Que pueda tener fe, Dios mío, que en esta hora, al orarte, Dios mío, tú puedes hacer la obra de Cristo Jesús. Dios mío, Padre bendito, no impidas que esta bendición, Padre bendito, sea cortada. En el nombre del Señor Jesucristo, que cada alma, Dios mío, en esta hora pueda sentir tu presencia. Que tú, Dios mío, quieres, Padre Santo, Dios mío, Padre Santo, salvar cada alma en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Dios mío, y declaramos que tú, Padre bendito, en esta hora nos das la victoria sobre el pecado y que almas se van a convertir a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Que las almas, Dios mío, te van a entregar su corazón y te van a servir en esta hora. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por tu misericordia. Ahora entregamos y dejamos tu oración en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creyendo que tú lo vas a hacer, Dios mío. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria gloria a Dios para siempre.